El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Saludos con todos, 6:29, saludos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a quienes desde siempre nos sintonizan, a los nuevos y también a los que sufren. ¿Cómo le va con Tertulio? Bien, con Tertulio. Oye, ayer se lució la gente de Majestad en Santo Domingo, encabezados el equipo por Doña Lucy y por el doctor Henry Lord, ¿no? Sí, qué recibimiento sí. que nos dieron. Sí, por y supuesto. Qué manera de tratarnos y de comer. Fuimos a una marisquería que recomendada además por DJ Line, que se llama Los Delfines, muy buena. Sí. Por si acaso no es ningún restaurante niñado, ¿no? No, es una hueca. Es una hueca, es una hueca tal cual, pero se come sensacional, riquísimo, así que si van a Santo Domingo vayan a disfrutar de una buena comida y mariscos en Los Delfines. En el sector de La Chorrera, me dijiste. En el sector de La Chorrera, así es. Por ahí hay 3 bancos de los más grandes del país, digamos, para dar santo y seña en el sector de La Chorrera en Santo Domingo. Así que muy bien, nos trataron ahí en Los Delfines. Y obviamente nuestros compañeros, nuestros queridos amigos de Majestad Televisión, con quienes mantuvimos una charla muy interesante, en la cual nos retroalimentamos respecto del trabajo que realizan allí en Santo Domingo. Lógicas totalmente distintas, evidentemente, a lo que hacemos acá en la capital de la República. Bueno, ya tenemos cafecito, buen día con Tertulio, salud. Calientito, como todos los días. Sí, para calentar un poquito la garganta. Salud. Hace bastante frío, ¿ah? Bastante frío, sí. Hoy hay un poco de lluvia, ¿no? Acá sí, en el está norte lloviendo. de la ciudad. Destacar, por ejemplo, hace tiempo no había bajado a Santo Domingo de los Áchilas. Debo destacar y tal vez dividir en 2 lo que pudimos observar en la carretera, ¿no? La vía Loac hasta Unión del Toachi, que pertenece a la provincia de Pichincha, ha experimentado una evolución muy interesante, muy favorable. Nos parece que allí el gobierno de la provincia de Pichincha, tanto la administración anterior cuanto la actual, han avanzado. Y, por ejemplo, el tramo entre Tandapi y Unión de Toachi está con un avance muy interesante de la ampliación a 2 carriles por lado. Destacar, en cambio, en modo negativo, que desde Unión del Toachi, lo que ya es Santo Domingo de los Áchilas, hasta el peaje de Santo Domingo, no se registra ningún avance. Entendemos que hubo algún tipo de problema de carácter jurídico, de carácter legal. Tuvieron que dejar de lado el contrato inicial, suscribir otro contrato, las obras totalmente retrasadas, pero de Unión del Toachi hasta Santo Domingo no se ve absolutamente nada. Allí no se ha avanzado un ápice ni medio metro respecto de lo que debería ser la ampliación de esta carretera. Y también hacer un llamado de atención a los conductores, ¿no? Y eso ayer con el contertulio que fuimos a Santo Domingo. Uno nos explica cómo en esa vía, tomando en cuenta sus propias características, hay mucha gente que maneja con imprudencia. Hay conductores suicidas. Sí, o sea, una desesperación por rebasar en algunos sectores donde no se debe, rebasando en curvas, o sea, uno se encuentra con determinadas situaciones en esa carretera, así que mucho cuidado, mucho cuidado. La carretera, insisto, ha experimentado una evolución muy favorable respecto de la construcción de los 2 carriles por lado, pero seamos un poquito pacientes. Llegamos sin lluvia y regresamos en cambio a Quito con algo de lluvia, sobre todo en la zona de Cordillera, en el tramo entre Tandapi y la Y de Aloac, donde ya nos cogió un poquito la lluvia. Ya estamos ingresando al invierno, según el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. El INAMI es el que se encarga justamente de hacer una valoración de los temas climáticos, del comportamiento del clima, no el INEC. El INEC se encarga pues de preparar ya el panorama, y dimos lectura hace minutos de una nota del portal Infórmate y Punto, que tiene que ver con el censo de población y vivienda para el próximo año. Bueno, déjame empezar con algo, con Tertulio. A ver, por favor. Que lo tenía reservado justamente para hoy. Justamente, diario El Telégrafo da cuenta de esto que quería comentar ayer, pero me lo reservé para hoy. Y es llamar la atención de nuestros legisladores respecto de la oportunidad del debate parlamentario. El día de hoy, para hoy, ha sido convocada a las 12 horas la continuación de la sesión 603. La sesión 603, amables oyentes, había sido instalada originalmente el 23 de junio. Ha pasado julio, agosto, septiembre. Hace 3 meses se instaló esa sesión. 3 meses.
Y en esa sesión de la Asamblea Nacional, la del 23 de junio, que se va a retomar hoy a las 12 horas, constaban algunos temas que quedaron pendientes de debate y de votación. Ejemplo, proyecto de resolución solicitando al presidente de la República se acoge el exhorto de la Asamblea Nacional para que se declare el estado de emergencia vial en la provincia de Sucumbíos. 90 días después van a analizar esto. 90 días después. No sé si será pertinente, no sé si será oportuno, pero 90 días lo van a analizar. Proyecto de resolución mediante la cual la Asamblea Nacional exhorta al señor presidente constitucional de la República para que a través de la Cancillería y el Ministerio de Defensa realice las acciones necesarias con el gobierno colombiano para evitar que las aspersiones con glifosato utilizadas para erradicar los cultivos ilícitos anunciadas por Colombia lleguen a territorio ecuatoriano y por lo tanto causen daño a la población ecuatoriana que habita en la zona fronteriza y el ambiente. Proyecto de resolución para exhortar al CNE la habilitación de la obtención en línea del certificado de apoliticismo en la página web del Consejo Nacional Electoral. Proyecto de resolución para solicitar la comparecencia al Pleno de la Asamblea del doctor Marcelo Mata, ministro del Ambiente, el doctor Norman Rey Reyes, ministro presidente del Consejo de Gobierno del Consejo de Gobierno del Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, estoy leyendo tal cual la convocatoria, y a la economista Mónica Ramos Chalén, secretaria técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, para que den explicaciones respecto de la solicitud de la empresa Ocean Adventure para que, dije bien, ¿no?, para que la autoridad ambiental autorice realizar la operación de sus dos patentes, número 181 y 182, que suman 64 cupos y en cada una de ellas conste que la operación de dichos cupos sea realizada por Celebrity Expedition y el proceso de ingreso a la embarcación Flora Expedition de la Reserva Marina de Galápagos. Esto creo que es la resolución de la asambleísta Washington Paredes. Proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea Nacional exhorta al presidente de la República que declare la emergencia en Sucumbíos y Putumayo, o sea, lo mismo. Pero, por ejemplo, Marcelo Mata ya no es ministro del Ambiente. Por ejemplo. Ya no es ministro del Ambiente. Extemporáneo el tema a tratarse, ¿no? O sea, más oportunidad. A ver, yo sé que esto no necesariamente es una responsabilidad, directa del presidente de la Asamblea, pero sí hay una corresponsabilidad, por un lado. Por otro lado, señores legisladores, si quieren que se agote la agenda, si proponen tantas resoluciones, no pierdan tanto tiempo en el debate. Nosotros hemos sido testigos de debates larguísimos, sobre resoluciones que no tienen ningún efecto jurídico. Eso hay que explicarle a la gente. Una resolución de la Asamblea, un proyecto de resolución de la Asamblea que declara a no sé cuál... a Santo Domingo, capital de la carne. O el tema del mazapán. Ajá. O el paseo de Chagra como... No tienen efecto jurídico. Patrimonio. No tienen efecto jurídico. Son declaraciones simbólicas. Son resoluciones netamente declarativas. Entonces, a la gente muchas veces se le vende humo y nuestros políticos te venden humo. Yo pregunto, ¿cabe que el día de hoy la Asamblea se pronuncie por la emergencia vial para Sucumbíos y otras provincias de la región amazónica? Yo no lo sé. Yo no sé si 90 días sea o no oportuno o ya sea extemporáneo. He citado el tema del ministro del Ambiente. O sea, se demoran 90 días para poner en la agenda, para continuar con la agenda de una sesión que había quedado suspendida. Y así hay un montón de sesiones. Hace algunas semanas yo daba cuenta que la Asamblea volvió a poner en el tapete del debate el tema de un proyecto de resolución que creo lo presentó el asambleísta Byron Zuquilanda el año pasado, en febrero, cuando ocurrió el episodio a través del cual dos polizones que iban ocultos en el tren de aterrizaje de un avión se cayeron en la pista y murieron en la pista del aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil. Y eso se lo trató más de un año después. Entonces, oportunidad, señores. No sé hasta qué punto incluir estos temas dentro de la agenda sea productivo o tenga una razón de ser. Cuando hay otros temas que están, digamos, pendientes o son materia muchísimo más urgente para que sea tratada por la Asamblea, ¿no? De hecho, hay solicitudes de juicio político que no son atendidas con la misma celeridad que otras. Hay esa discrecionalidad con la que se abordan los temas y con la que se ponen en el orden del día los mismos, ¿no? Finalmente, a ver, por un lado, el conocimiento de los trámites pasa por el Consejo de Administración Legislativa, la voluntad que ellos tengan y, claro, la voluntad que tenga el presidente de ponerlos en el orden del día, tanto de las reuniones privadas que mantienen los 7 miembros del CAL, como finalmente los temas que llegan al Pleno de la Asamblea. O sea, termina siendo, sí, discrecionalidad absoluta del presidente los temas que se van a tratar. Eso sí, claro, eso sí. Entonces, vemos que
cuáles son las prioridades en la agenda del presidente Litardo, ¿no? Claro, y hay otros temas más importantes. Aquí también llamar a la atención, antes de hablar de otros temas que los va a tener que conocer la Asamblea, porque ayer hubo un manifiesto del Fondo Monetario Internacional. Ayer yo me he quedado sorprendido, y espero que se entienda la crítica constructiva. Aquí hay gente que no hay cómo decirle nada, pero que se entienda la crítica constructiva. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que hacer la Secretaría Nacional Anticorrupción? Que es un organismo público con un tema de carácter privado, que es la presunción de amaño de partido, de un partido de fútbol, que es una actividad privada. Ojo, Secretaría Nacional Anticorrupción, organismo público del Estado, del gobierno, del Ejecutivo. Un partido de fútbol, de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, evento privado, organizado por privados. Ahí hay una presunción de amaño a través de un resultado extraño, 25-0, que no es un resultado, digamos, recurrente en el fútbol mundial. No lo es. Que se ha ocurrido, sí, y hay evidencias de casos similares de amaño de partidos. En este caso hay una presunción y eso tiene que ser materia de investigación, que debería ser investigado por un ente privado. Léase Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría Nacional Anticorrupción con ese tema? Explícame tú, yo no sé si yo estoy equivocado. Pero ¿qué tiene que hacer la Secretaría Anticorrupción con un tema privado? Pregunto. Creo que se lo podría por lo menos debatir, ¿no? O sea, para mí no es debatible, para mí no. Digo, a mí no me parece mal que una institución pública quiera de alguna forma intervenir, aunque no tenga, digamos, jurisdicción sobre aquello o para hacerlo. Pero me parece, por lo menos, digo, interesante que quiera intervenir cuando se trata de un tema irregular. Ahora, sí, es verdad, es un tema privado. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es una entidad totalmente autónoma, privada. No es un organismo estatal. Creo que los fondos públicos que recibe o son muy bajos o realmente no recibe dineros públicos la Federación. No estoy totalmente seguro de eso. Pero, digo, lo que sí queda claro con Tertulio es que ahí hay un evidente caso de corrupción. Ahora, siendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol el organismo administrativo que rige estos torneos y demás, me imagino yo que debe tener algún comité de disciplina, alguna instancia dentro de su estructura en donde se puedan abordar y se puedan solucionar este tipo de situaciones, ¿no? Porque me imagino yo que habrá una investigación de por medio, porque no puede ser que existan este tipo de resultados que son manejados como una suerte de arreglo bajo la mesa para que unos desciendan y otros avancen en su categoría y demás. De hecho, en Europa hemos visto algunos ejemplos de equipos de primera división, como la Juventus en Italia. Claro. Uno de los equipos más ganadores en el fútbol local de Italia, si no es el más ganador, creo que es uno de los que más títulos tiene en el calcio italiano. La Juventus descendió de categoría cuando se demostró incluso en los juzgados, que hubo de parte de su dirigencia, y creo que también estuvieron involucrados algunos jugadores, hubo arreglo de partidos. O sea, en Europa ha habido casos donde se ha demostrado, además, donde se ha comprobado de que sí existió corrupción en el fútbol. Entonces, de ahí a que haya intervención de una institución o de una entidad pública, digo, no sé qué tan bueno o qué tan malo puede ser. Finalmente, puede ser que desde el punto de vista de la aspiración ideal de una sociedad que quiere luchar verdaderamente contra la corrupción, sea una buena intención de la Secretaría Anticorrupción. Ahora, no sé si vaya tras la casa de algún correísta, porque finalmente creo que se han identificado incluso por eso, ¿no? O sea, es como la declaración del fin de semana, donde, bueno, y políticamente, ¿dónde son fuertes los correístas? En las cárceles. Entonces, si están solo metiendo correístas en las cárceles, no quiere decir que no están persiguiendo la corrupción en todo su ámbito, porque están atribuyéndole a la corrupción como patrimonio del correísmo. Entonces, no sé qué tanto le vaya a ir bien al señor Granda buscando correístas en el fútbol, pero por lo menos como una intención, digo, me parece interesante. Pero ojalá no sea un anuncio solo por tratar de figurar, porque también tenemos de ese tipo de funcionarios que siempre quieren estar en los medios, que siempre quieren estar en las cámaras, que quieren salir en todos los noticieros con el afán de figurar. Que sea una cosa en serio y que no únicamente sea una cuestión de
estar ahí en la palestra, ¿no? Y estar en la boca de todo el mundo. Yo sí te digo, yo sí tengo reparos sobre ese tema. Tengo reparos porque el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y esto se ha hablado hace mucho tiempo, es un tema privado. O sea, es un tema privado. Me parece que en el sector público hay mucho para investigar, muchísimo para investigar. Obviamente, discutamos la seriedad o la transparencia de esos procesos investigativos, pero ese es otro tema. La Federación Ecuatoriana de Fútbol había emitido un comunicado de conformidad a las recomendaciones de la FIFA en la lucha por la integridad en el fútbol y dentro del convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o sea, hubo un convenio de cooperación. Anunciamos la creación de una unidad de investigación y análisis de conductas que pudieran afectar los principios de juego limpio e integridad de nuestro balompié. Esta unidad trabajará con el asesoramiento y soporte externo de la Secretaría Anticorrupción, no solo en las investigaciones, sino en la recomendación de normas y procesos que promuevan la transparencia en el fútbol en todas sus fases. Esta iniciativa incluirá, entre otras medidas, el permanente monitoreo de los partidos, la investigación de oficio de conductas que se consideran antideportivas, la creación de mecanismos confidenciales para recibir denuncias, capacitación a clubes, jugadores y asociaciones, creación de un código de ética y reforma a la normativa existente, todas orientadas a buscar cambios profundos con nuestro fútbol y la sociedad, es el comunicado de la Federación. Veamos cómo funciona, veamos cómo funciona. Yo al menos tengo mis reparos con base en lo que estoy señalando. Que una entidad pública investigue cuestiones asociadas a lo que pasa en el sector público. Creo yo. Ahora, sí. Si hay esfuerzos que se pueden sumar para combatir la corrupción tanto pública cuanto privada, sí. Deben ser articulados, sí. Que no sean flor de un día, sí. Que no solamente sea un anuncio, un solo hervor para salir en los medios, sí. De acuerdo. Veamos en qué termina esto, pero es un anuncio que evidentemente se ha generado en estas horas, con el cual, yo insisto, yo sí tengo este reparo que he mencionado, y es un reparo absolutamente respetuoso. Yo, digamos, en este caso le daría el beneficio de la duda Sí, démosle. para ver hasta dónde llegan las buenas intenciones. Démosle. Porque si se trata de combatir la corrupción, que se lo haga en todo ámbito y a todo nivel, me parece que está bien. Claro. Y que se junten todos los esfuerzos, porque además esto tiene que ser, digo, por todo lo que hemos estado viviendo, tiene que ser una corriente y una cruzada que incluya absolutamente a todos, ¿no? Luchar contra la corrupción es luchar contra la coima con los vigilantes de tránsito, es luchar contra los tramitadores, es luchar es pelear con la gente que se mete en las filas, en los estadios, en los conciertos, en todo lado. O sea, hay varios tipos de corrupción además, y vivimos en una sociedad que, digamos, ha hecho esos malos comportamientos y esos malos hábitos con Tertulio como parte del diario vivir. Entonces, Sí. Si es que hay, insisto, un afán sincero, transparente de mejorar, de tratar de cambiar y de arreglar las cosas, en buena hora. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, saludo. ¿Quién quita que quien les habla se equivoque? Además, yo soy de los que suelo reconocer cuando me equivoco. Ahora voy a hacer yo el papel del contertulio bueno Suelo. y le vamos a dar el beneficio de la duda. Suelo admitir cuando me equivoco, y quién quita que me equivoque. Yo por ahora digo, tengo mis reparos, sí discuto esto, porque me parece que hay otros temas sobre los cuales en cambio no se dice nada, no se dice absolutamente nada. Otros temas. Claro. Retomo el primer tema con Tertulio rapidito, y gracias a la periodista Tere Menéndez que a propósito de las oportunidades, digamos, de cuándo se debaten las cuestiones en la Asamblea. Gracias a Tere, que me comparte un tuit que ella escribió el 10 de septiembre. Decía, y este jueves, refiriéndose justamente a esa fecha, 10 de septiembre, el Pleno de la Asamblea va a debatir, entre otras cosas, proyecto de resolución para exhortar a Carlos Vaca, fiscal general del Estado, que inicie una investigación sobre la incidencia de los delitos de trata de personas y pornografía infantil. Proyecto de resolución que había sido presentado en diciembre del 2017. Diciembre de 2017. O sea, casi 2 años después, estamos hablando de 21 meses después, 21 meses después, incluir en la agenda el debate de un tema que había sido planteado cuando Carlos Vaca todavía era fiscal. Creo que esto ya lo mencionaste la semana pasada. Sí. Claro, ya han pasado desde Carlos Vaca, Paul Pérez Reina, Ruth Palacios, y ahora la señora Diana Salazar. O sea, han pasado 3 fiscales más. Sí, ¿no? entonces Sí. temas de oportunidad. Y me pongo también a reflexionar. La Asamblea se preocupa de eso. La agenda de hoy, con la cual evidentemente tengo estos reparos, cuando hay cosas muchísimo más importantes para debatir en la Asamblea, creo yo. Y no se encuentra una solución a lo que está pasando en 2 comisiones parlamentarias, en las cuales, créanme, a mí me sorprende que no se haga bulla y que no se mida, que no se analice
la gravedad de lo que está ocurriendo en la Comisión de Gobiernos Autónomos y en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Esas comisiones, señores, fueron integradas el 16 de mayo. Hubo problemas por las cuales el propio Pleno un mes después tuvo que intervenir, pero ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. Esas comisiones durante 120 días no han podido sesionar y resulta que nadie se escandaliza. Créanme, nosotros sí, yo sí me escandalizo y me escandalizo por una razón además adicional, que siempre hemos dicho y lo hemos comentado con el contertulio, que las leyes, el debate parlamentario tiene su génesis en el trabajo en las comisiones legislativas. Resulta que ayer... De ahí es de donde salen algunos mamotretos. De ahí es donde salen, que luego son perfeccionados en el Pleno de la Asamblea. Claro. Ayer el Fondo Monetario Internacional le dio su aval, le dio su bendición al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano. Ha señalado que hay una evidente convalecencia de las finanzas públicas, ha destacado el tema fiscal, ha señalado el nivel de las reservas internacionales. Hace pocas semanas estuvo por acá la gerente del Banco Central, Verónica Artola, dando cuenta justamente de la evolución favorable de las reservas internacionales, la reserva monetaria internacional que tenemos depositados pues en las cuentas del Banco Central. Digamos que en lo macro, el Fondo Monetario, que ayer emitió un comunicado, le ha dado su bendición al Estado ecuatoriano. Pero le ha dicho, estos temas, palabras más, palabras menos con tertulio, el comunicado del Fondo Monetario ha dicho que estos temas serán sometidos a consideración del directorio, porque el directorio es el que tiene que dar la aprobación para la entrega de un nuevo crédito de $250 millones al gobierno ecuatoriano. Ha dicho, vamos a someter este tema en el directorio una vez que se envíen a la Asamblea las reformas estructurales que se requieren y que forman parte del acuerdo suscrito entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. No sé qué lectura tienes. ¿Qué lectura tienen los oyentes? A mí me parece que ya hay una condición ahí. O sea, creo que es más que obvio y evidente que el Fondo Monetario Internacional, al mando de todos los multilaterales que le han otorgado estos más de $10,000 millones al Ecuador para hacer este siguiente desembolso, es quien le está marcando los tiempos del gobierno nacional, ¿no? O sea, creo que al fondo sí le van a tener que dar respuestas cuando les está diciendo que dependerá de la celeridad con la que el Estado ecuatoriano y el gobierno central envía a la Asamblea los proyectos de ley para reformar el tema laboral, el Código Monetario y Financiero, el asunto tributario y demás. Creo yo que el fondo lo que está haciendo es marcándole los tiempos al Estado ecuatoriano, al gobierno nacional, y eso es un tema que lo ampliaremos más a profundidad para conocer finalmente qué es lo que podría suceder, cuál además sería el contenido, misterioso contenido hasta el momento de esas reformas laborales, saber si es que finalmente el Estado ecuatoriano y el gobierno dan paso o no al incremento del IVA, por ejemplo, que es una de las dudas y una de las preocupaciones más importantes que hoy mismo debería tener nuestra sociedad. He visto y he escuchado opiniones de todo tipo, desde quienes dicen que es necesario y es urgente que se incremente el IVA en por lo menos 3 puntos, es decir, que suba a 15%, y quienes dicen que eso lo que haría sería desacelerar la economía, reducir las ventas, complicar aún más la ya caótica y paupérrima condición en la que viven muchísimos ecuatorianos en este momento por el pésimo manejo de la economía. Entonces, pero sobre eso, digo, lo que podemos seguir hablando son especulaciones, ¿no? Porque no hay certezas de absolutamente nada. Yo no le he escuchado a ninguna autoridad del gobierno decir con certidumbre hacia dónde van a ir las reformas laborales y hacia dónde irían las reformas tributarias. Más allá de lo que hemos conversado con la gerenta del Banco Central, que se ha referido a la reforma que tiene sobre todo que ver con el funcionamiento del organismo que ella lidera, pero creo que hay cosas muchísimo más de fondo que a la gente le podrían preocupar más, le deberían preocupar más, ¿no? Por ejemplo, las condiciones laborales hacia donde el gobierno nacional y este grupo de gente que está liderando el frente económico del gobierno de Moreno le quieren llevar al sector productivo, al sector de los trabajadores, ¿no? Ayer, por ejemplo, veníamos escuchando una entrevista, ¿no?, con tertulio, con un representante de los trabajadores de las telefónicas
que expresaba su preocupación sobre los modelos contractuales que se pretendería implementar, ¿no? Que irían en detrimento de algunos de los beneficios obtenidos mediante la lucha laboral, sindical, etcétera, etcétera, de los trabajadores. Entonces, pero digo, no podemos seguir especulando más. Creo que las autoridades deberían ya dar algún tipo de certezas, de luces, de hacia dónde le quieren llevar al país en este aspecto, ¿no? Gracias al aporte de Rory Rodríguez, gracias colega y amigo, me dice... Sumándome a tu comentario, el vicepresidente de la República anunció ayer en Guayaquil que hasta fin de mes el gobierno enviará la reforma económica a la Asamblea. Se espera la última revisión del presidente Moreno. Según fuentes del Ministerio de Finanzas, no les queda más tiempo para enviar porque deberían estar aprobadas antes de enviarla por forma que se debe entregar hasta el 1 de noviembre, no hasta el 31 de octubre, hasta el 1 de noviembre, que es la fecha tope para que la Asamblea pueda recibirla por forma presupuestaria. Pero vamos a suponer... O sea, yo sí me pongo a pensar en la manera como va a salir ese proyecto de reformas, porque además, y yo sí tengo esta duda, la reforma laboral la van a incorporar dentro de un proyecto de reforma económica que será remitido con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional. O sea, aquí planteo esta duda. Complemento esta duda. Si es que esto es así, no podría haber el riesgo de una posible inconstitucionalidad cuando la reforma laboral no tiene justamente la naturaleza económica, más allá de que obviamente hay una relación, pero no es lo mismo una reforma tributaria que sí tiene la categoría de económica y que la puedes enviar por la vía urgente a la Asamblea, y la reforma laboral, que creo que no tiene esa naturaleza. Sí, me van a decir que hay antecedentes, pero justamente por esos antecedentes es que planteo esa inquietud. Si la reforma laboral podría ser incorporada en un solo paquete que sería remitido a la Asamblea por la vía de la urgencia en materia económica, lo cual le daría a la Asamblea 30 días para aprobarlo. A ver, vamos a suponer que a fin de mes de septiembre remite el Ejecutivo a la Asamblea Nacional la reforma económica, tributaria laboral. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Sobre la aprobación o la negativa, so pena de que, concluidos esos 30 días y no hay pronunciamiento de la Asamblea, entre en vigencia el proyecto tal y conforme lo propuso el Ejecutivo por el denominado Ministerio de la Ley. A falta de un pronunciamiento, entra en vigencia el producto que envió originalmente el Ejecutivo. Que no sería nada raro No por sé, las con las condiciones condiciones actuales políticas de la Asamblea. No, ahí a eso iba. Con las condiciones políticas actuales, es un escenario que no hay cómo descartar, créanme. No hay cómo descartar el escenario de un probable Ministerio de la Ley para lo que se viene, porque partamos incluso de quién podría tramitar o quién podría conocer, qué comisión podría conocer la reforma. No me parece descabellado, aunque sí discutible desde el ámbito jurídico, que los temas tributario y laboral los incluyan en un solo paquete. De esta manera, ¿qué se evita? Que la reforma laboral se tramite por otro lado y que ese otro lado sea a través de una inexistente Comisión de Derechos de los Trabajadores que no ha podido sesionar durante hace poco más de 4 meses. Pero más allá de eso, o sea, creo que aunque tú utilices esa vía para esquivar ese conflicto político con Tertulio, el conflicto político siempre va a estar ahí. Ahí está. O sea, sobre la administración de Litardo va a pesar el tener durante 4 meses y más a 2 comisiones que no trabajan absolutamente nada. Entonces, y ahí yo quisiera nuevamente ubicarme en el escenario de la destitución de los consejeros de participación ciudadana y la excusa que se utilizó, ¿no? La del incumplimiento de funciones. Digo, en este caso también, estas comisiones y estos legisladores no están incumpliendo funciones. O sea, si somos totalmente rigurosos, tenemos 2 comisiones que no están trabajando, que no funcionan. La Asamblea tiene un presidente. El presidente de la Asamblea debería ser quien lidere y quien se encargue de resolver todo este tipo de entuertos que terminan siendo problemas políticos que se resuelven con el diálogo. Pero lo que me doy cuenta yo es que no hay tanta apertura para el diálogo y que no hay tanta predisposición para el diálogo, incluso de gente que pertenece al mismo partido u organización política, que ahora mismo termina siendo una ficción, porque además es de locos, ¿no? Y esto es algo que no lo hemos comentado con Tertulio, que una cosa es lo que hacen los asambleístas de Alianza País en el pleno de la Asamblea, en cada una de sus votaciones, y otra es el pronunciamiento que hacen los dirigentes desde comunicados que se publican en sus redes sociales. Entonces, los asambleístas de Alianza País votan por la salida de Ecuador de la UNASUR,
Pero resulta que 2 días después, la dirigencia de Alianza País publica en redes sociales un comunicado condenando la actitud de la Asamblea de no apoyar o no aportar a la integración de la región. ¿Quién entiende? Eso tenemos que comentarlo con mayor extensión mañana. Sí, los asambleístas de Alianza País se oponen a la despenalización del aborto. La dirigencia de Alianza País, a través de un comunicado, condena la postura radical de estos legisladores que no dieron la luz verde a la despenalización del aborto. ¿Quién les entiende, no? ¿Cómo se entiende aquello? Entonces, por eso te digo, esos conflictos, a pesar de que se utilicen mecanismos como ese, de la vía económica urgente, para que los proyectos de reforma se traten, ya sea en la Comisión de Desarrollo Económico o en la Comisión de Régimen Económico, no va a ser que los problemas desaparezcan, van a seguir ahí. Esas dos comisiones, la de gobiernos autónomos y la de los derechos de los trabajadores, van a seguir ahí. Y van a ser dos comisiones que durante la presidencia de Litardo no trabajan. ¿Y a quién se le va a reclamar? A la mayoría, a la coalición que insistió en que sean esas personas quienes estén al frente de las comisiones. Pero a esta asamblea, ¿quién le puede decir algo? Si son los que controlan todo, son los que se encargan de etiquetar y de cuestionar y de juzgar a todo el mundo. Ellos dicen quiénes son y quiénes no son caricaturas, quiénes son y quiénes no son los que tienen que largarse de sus cargos. Una asamblea que tiene menos del 15% de credibilidad. Incluso creo que menos, ¿no? Sí, ahora mismo ya debe estar por los 11, 10 puntos. Habrá que ver las últimas cifras que publique Perfiles de Opinión. Claro, bueno, y yo decía, tienes la reforma económica que supuestamente sería enviada a fines de este mes, tendría 30 días para pronunciarse, y de allí hasta el 1 de noviembre la reforma presupuestaria. Creo que ambos temas, como están las cosas, yo no descartaría que ambos temas, tanto la reforma económica primero y luego la reforma presupuestaria, sean analizados por la misma comisión, la Comisión de Régimen Económico. Porque claro, esa comisión fue reconfigurada el pasado 16 de mayo con igualmente la reconfiguración de fuerzas en la Asamblea y la elección del presidente Litardo y los vicepresidentes Solórzano y Donoso, y también la nueva reconfiguración del Consejo de Administración Legislativa CAL. Recordar que el año pasado, justamente por ese tema político, la reforma presupuestaria no fue analizada por la Comisión de Régimen Económico como siempre había ocurrido, sino por la Comisión de Desarrollo Económico. Porque claro, en esa Comisión de Régimen Económico quien la lideraba no respondía a la tesis del Ejecutivo. Eso pasó el año pasado. Este año me parece a mí que en Régimen Económico hay una configuración distinta. Preside Daniel Mendoza, que es más cercano a la tesis del presidente de la República. Entonces lo más seguro es que ambos temas, creo yo, vayan a la Comisión de Régimen Económico, siempre y cuando se cumplan estos tiempos que estoy señalando. El primero es que máximo a fines de septiembre, es decir, no más allá de la próxima semana, el Ejecutivo debería remitir la reforma económica a la Asamblea Nacional, correrán los 30 días y hasta el 1 de noviembre, esa sí es una fecha escrita en piedra. Hasta el 1 de noviembre, porque eso dice la Constitución, el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea Nacional la reforma presupuestaria para el próximo año y allí también hay 30 días para tramitarla. Porque claro, debe ser enviada, debe ser aprobada hasta el 1 de diciembre, de allí hay la posibilidad de un plazo de 10 días para que el Ejecutivo... si es que la Asamblea, si se pronuncia, si la Asamblea decide no aprobarla directamente, sino incorporar observaciones, la devuelve al Ejecutivo, eso dice la Constitución, y el Ejecutivo tiene 10 días para pronunciarse sobre esas observaciones. O sea, más o menos así dice los plazos la norma constitucional respecto de la reforma presupuestaria. Y aquí un tema adicional antes de la pausa. Dijo, la política nos da mucho para comentar. Lo que hablábamos ayer con Pavel Muñoz respecto de la reforma electoral. Digo, con este escenario de reforma económica y laboral, que podrían ser enviadas en un solo paquete, la reforma presupuestaria que debe ser enviada hasta el 1 de noviembre, ¿le quedará tiempo a la Asamblea para aprobar la reforma electoral? Yo sí planteo esto. No sé si, y no me parece descabellado lo que propuso ayer Pavel Muñoz en el sentido de que probablemente dejemos la reforma electoral de lado por esta vez y abramos un amplio debate nacional sobre lo que debería ser el sistema democrático. Yo sí creo que el país tiene que abrir un amplio debate nacional sobre este tema. Yo en lo personal, y esto lo he manifestado en varias ocasiones, creo yo que en los últimos tiempos, en los últimos años, y ahí hay una corresponsabilidad que se lo dije a Pavel Muñoz ayer. Hay una corresponsabilidad de la década anterior en donde se pulverizó el régimen de partidos políticos y se viabilizó la existencia de N cantidad de movimientos. 279 organizaciones políticas en un país que tiene 13 millones de electores. 279 organizaciones políticas.
Y tienes partidos y movimientos nacionales, movimientos provinciales, movimientos cantonales y hasta movimientos parroquiales. En un país que no se justifica tener tantas organizaciones políticas. Hay que discutir eso. Hay que discutir el método de asignación de escaños, porque el método es bueno o malo dependiendo de quién... ¿A quién beneficia? Claro, de quién beneficia y quién lidera el manejo político. Hay que discutir el tema de las circunscripciones electorales. Si cabe o no mantenerlas, fortalecerlas o eliminarlas, que actualmente tienes en Pichincha, tienes en Guayas y tienes en Manabí. Si es que las mantienes, incorporas o no a Los Ríos y Azuay, por ejemplo, por citar un caso. Hay que discutir el tema de financiamiento con mayor profundidad. ¿Cuál es el rol del Estado respecto de las organizaciones políticas? ¿Mantenemos o no las franjas publicitarias financiadas por el Estado, sobre los cuales el CNE todavía no le paga a los medios de comunicación de las franjas de la campaña electoral de febrero-marzo de este año? Los medios de comunicación no reciben esos recursos hasta el sol de hoy. O dejas abierta la posibilidad de que las organizaciones políticas derrochen cualquier cantidad de recursos en las campañas. Como pasaba hasta 2006. Como pasaba antes, exactamente. Digo que puede resultar ahora mismo digamos, una vía bastante propicia para alimentar económicamente a los medios. Algunos están atravesando horas bastante bajas por la caída en el tema publicitario. Pero por otro lado, planteas la posibilidad de tener campañas totalmente desiguales, asimétricas, porque claro, no será jamás lo mismo una campaña de Alvarito Noboa o de Guillermo Lasso que la campaña del contertulio Vela a la presidencia de la República. Ya, para empezar. Pues, Para empezar. ¿no? Claro. O no será lo mismo una campaña con financiamiento privado que una con financiamiento, digamos, de quien busca la reelección y mueve todo el aparataje del Estado. O sea, eso también hay que decirlo. Ahora, ya, eso, contertulio, eso hay que debatirlo de fondo. Claro, y debates Ya. de esos temas en un momento súper complejo donde además estás No es un buen momento. en lo judicial investigando el tema de los famosos sobornos, ¿no? Ya, no es un buen momento. Claro. No es un buen momento. Y otra cosa, seguimos votando como votamos. Es decir, votamos por personas, pero resulta que se aplica un método de asignación de escaños que privilegia la plancha. En lo personal, y los oyentes que nos han escuchado desde hace mucho tiempo recordarán que quien les habla todo el tiempo se ha opuesto y ha mencionado sus reparos respecto de la votación por personas, porque yo creo que se pulveriza el voto ideológico. Esa fue una novelería que nació en el año 97, luego de la caída de Bucarán y tras la consulta popular que legitimó al Alarcón y que avaló la inconstitucional destitución de Bucarán en el Congreso Nacional, en los episodios del 5, 6 y 7 de febrero. Allí se inventaron el tema de votar por personas. Votas por personas, pero te aplican un método que termina privilegiando la plancha. Y tu voto ideológico no es tal. Votas no por los mejores, sino por los más conocidos, Claro. por los que te son más cercanos o más familiares. Si yo me despojo de mis pasiones de querer responsabilizarle de absolutamente todo lo malo y lo bueno que le ha pasado a este país a una corriente política y a un solo gobernante, yo, por ejemplo, me ubicaría en ese momento con Tertulio como el momento, uno de los momentos más críticos de la crisis de los partidos. Sí, de acuerdo. Cuando permitiste votar por los independientes De y les restaste valor a los votos en plancha y a la consolidación, digamos, de las corrientes ideológicas, políticas expresadas en los partidos, en el Parlamento. Ya, pero ahí también tienes Claro. otra discusión. Y de esto habrá que seguir hablando. Se nos termina el tiempo para el comentario y voy a la pausa. De esto habrá que seguir hablando. Pero en el tema de los independientes, permites que los independientes participen, pero tienen que estar al amparo de una organización política. No es que un Fabricio Vela de la vida puede ser candidato y punto. O sea, tienes que tener el aval de una organización política. Lo que no te obliga a la ley es a estar afiliado. Claro. Y sí, ante un mensaje que recibo, mañana lo vamos a profundizar. Si creo y si creemos que ahora hay equidad en la campaña, no, hoy no hay equidad en la campaña. Hoy no existe. Las reglas que supuestamente se crearon para mejorar terminaron no mejorando las cosas, no mejorando el panorama. Por eso yo sí creo, no me parece descabellado que dejemos de lado la posibilidad de no debatir hoy estas reformas porque el tiempo apremia, no va a alcanzar el tiempo. El tiempo en función de plazos y también el tiempo político. Creo yo que no va a alcanzar. No van a alcanzar a aprobar esto hasta noviembre. Dudo mucho. Soy absolutamente escéptico. Y creo yo, me temo que lo que podría salir es un híbrido. De esto habrá que seguir Oye, comentando. y a propósito de un mensaje que recibimos, nada más una aclaración con respecto de un comentario que yo siempre lo he mencionado las veces que hemos hablado de aquello, a propósito de mis críticas a la Asamblea. Mis críticas tienen que ver a la conformación actual de la Asamblea, no a la Asamblea per se. O sea, en una democracia como la nuestra y en un Estado como el nuestro, Tiene que haber función legislativa. el Parlamento es el primer poder del Claro. Estado. Es el primer poder del Estado. Yo no creo en la figura del Consejo de Participación Ciudadana
en el de Correa y en el de Trujillo. No creo en el Consejo de Participación porque con Correa y con Trujillo fue una agencia de empleos para los amigos de Correa y para los amigos de Trujillo. Por eso no creo en el Consejo de Participación. Que se lo tiene que eliminar, que se lo elimine, pero que se lo haga por la vía que corresponde. ¿Cuál es? La Asamblea Constituyente. Que la Asamblea tiene que recuperar la posibilidad de designar autoridades como era antes. Probablemente yo creo que sí, porque insisto, yo soy un demócrata y creo que el primer poder del Estado y donde está la representatividad política del Estado es el poder legislativo. El tema es que estos 137, que no todos son malos, porque hay excepciones. Como todo. Y muy buenas, como en todos. Como siempre. Exactamente. Como siempre. Toda regla tiene una excepción. No es que los 137 terminan siendo lo mismo. Hay excepciones. Muy buenos legisladores, pero son contados con los dedos de las manos. Esos no llegan ahí solos, mi querido amigo. Llegan ahí porque usted les dé el voto, porque el contertulio les dé el voto, porque yo les doy el voto. Entonces, la próxima vez, y esto es algo que lo hemos venido diciendo insistentemente, a propósito de que ahora empiezan a descubrir cuál es la tendencia de determinado candidato sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre X tema particular. Aprendan a analizar y a conocer a sus candidatos. Vean a quién dan su voto, porque cuando están dando su voto están dándole la confianza. Entonces, si no quieren tener un circo de asamblea como es el que tenemos ahora, vayan a las próximas elecciones totalmente reflexionando sobre por quién van a votar. De eso seguimos hablando mañana. Vamos a la pausa. Al retornar ya estaremos comenzando con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias a la interacción. No se desconecte de la señal informativa de A Primera Hora a través de Majestad FM.